conocen lo que es un presupuesto maestro y otras que sí lo han oído, pero piensan que es un proceso complicado. Sin embargo, es muy sencillo y de gran utilidad, como lo demostraremos a continuación. Un presupuesto maestro es el principal presupuesto de tu empresa, es decir, la culminación de todo un proceso de planeación y por lo tanto comprende todas las áreas de tu negocio, como son las ventas, producción, compras, entre otros, y por eso se llama maestro. Este presupuesto, que comprende todos los gastos, está compuesto de otros dos presupuestos más pequeños que son el presupuesto de operación y el presupuesto financiero. El presupuesto de operación se compone a su vez de otros presupuestos más pequeños. El primero es el presupuesto de ventas y es donde prevés cuánto esperas vender. Con base en ello sabrás cuánto debes producir y cuánto te va a costar hacerlo. Tendrás que ver entonces qué materia prima necesitas, cuánta mano de obra utilizarás, cuáles serán tus costos indirectos de producción y por supuesto cuánto te va a costar todo eso. Una vez que sabes cuánta materia prima necesitas, puedes planear y presupuestar tus compras para que no te veas en apuros de tiempo y puedas conseguir buenos precios. Al final, lo que vas a poder definir con tu presupuesto de operación es cuál será tu ganancia. El presupuesto financiero no es tan complicado. En él vas a presupuestar el efectivo con que vas a contar y las inversiones que puedes hacer a corto plazo para mover tu capital y hacerlo rentable. Al terminarlo, sabrás cuál será la situación financiera de tu empresa, es decir, si vendrán los tiempos de las vacas flacas o gordas. Limitaciones. El presupuesto solo es un estimado que no establece con exactitud lo que sucederá en el futuro. El presupuesto no debe sustituir a la administración, sino todo lo contrario, es una herramienta dinámica que debe adaptarse a los cambios de la empresa. Beneficios. Facilita el control de las actividades. Permite realizar un autoanálisis de cada periodo. Los recursos de la empresa deben manejarse con efectividad y eficiencia. A continuación veremos un ejemplo. La compañía Nuño S.A. fabrica dos productos, Delta y Sigma, a fines del 2014, su primer año de operaciones. Desea elaborar el presupuesto maestro para el 2015, en el cual se tratarán de plasmar las acciones necesarias para lograr el lugar de la dirección general que se ha fijado. A continuación se presenta la situación financiera al 31 de diciembre de 2014. En el cuadro podemos observar los activos circulantes que vienen a ser las cuentas corrientes y el efectivo que fluctúa. Así también el pasivo a corto plazo, que son las operaciones con terceros. Y en la parte inferior se ven los totales de cada uno de ellos. En el cuadro de requerimiento de los productos se observa la materia prima que se necesitan y las horas trabajadas. En el lado derecho observamos el CIF en base a mano de obra directa. Como podrán ver, la base está en la mano de obra. En el cuadro inferior vemos el precio de venta de los dos productos que se miden por semestre. La cantidad de materia prima se ve en un inventario inicial y luego un inventario final. Se saca de ahí el costo en el primer semestre que va a ser vendido y luego el costo en el segundo semestre. También vemos los gastos de administración y ventas para el 2015, lo que se prevé. Ahí se observan los sueldos, las comisiones y lo que se le brinda a los administradores de la empresa. Conclusiones. El presupuesto debe ser objeto de adaptación constante, siendo un medio de evaluación, proporcionando las pautas de posibles deficiencias, así como señalando los objetivos que se persiguen con el mismo. El establecimiento de la coordinación de todas las actividades para lograr dicho plan. Asegurar la liquidez financiera de la empresa. Establecer un control para analizar su relación con los objetivos establecidos. Gracias. Bueno, jóvenes, como han podido ver en el video, la pequeña introducción acerca de los presupuestos maestros,
Estos presupuestos, o el presupuesto maestro, es como decir el presupuesto padre, ¿no? Que este engloba a dos pequeños presupuestos, que es el presupuesto operativo y es el presupuesto financiero. En el presupuesto operativo, por lo general, está compuesto por otros subpresupuestos, ¿no? En el cual está el presupuesto de ventas, el presupuesto de producción, el presupuesto de los gastos administrativos, el presupuesto de compras de materia prima. Entonces engloba una serie de subpresupuestos. Y el presupuesto financiero es donde se hacen las estimaciones de, por ejemplo, el estado de resultados, el presupuestado, el balance general presupuestado. Entonces se hace el estado de capital presupuestado, ¿no? En ese sentido, el principal, o por donde parte para elaborar un presupuesto maestro, es el presupuesto de ventas. Entonces yo, como responsable del área de comercialización, debo estimar cuánto estimo vender o cuánto presupuesto vender para la siguiente gestión. En base a eso, si yo digo, estimamos vender 10.000 unidades, en base a eso, producción va a decir, perfecto, si tú estimas vender 10.000 unidades, entonces para yo fabricar 10.000 unidades, necesito esto de materia prima, necesito contratar estos trabajadores, y vamos haciendo un presupuesto. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, voy a pasar a compartir, ante esta pequeña introducción, a compartir mi pantalla acerca de las diapositivas que vamos a ver hoy día. Entonces, el tema que vamos a ver hoy día es el presupuesto maestro, ¿no? Algunos objetivos que vamos a tratar de alcanzar en el desarrollo de la temática, ¿no? Primeramente, es que ustedes como estudiantes sepan describir el presupuesto maestro y explicar cuáles son los beneficios de este presupuesto. En qué, como empresa, a mí me sirve elaborar un presupuesto. ¿Para qué me sirve como empresa? ¿Por qué las empresas elaboran sus presupuestos maestros, ¿no? Cuando hablamos generalmente de presupuestos maestros, estamos hablando de empresas que por lo general fabrican o producen bienes. Pero eso no significa que las empresas que comercializan o que las empresas que prestan servicios no puedan elaborar sus presupuestos maestros. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa o en una unidad que presta un servicio a la población, que es el tema de la capacitación posgradual. Yo trabajo, como ustedes saben, en el posgrado. Entonces nosotros elaboramos nuestro presupuesto maestro, elaboramos los presupuestos de los programas que vamos a lanzar, es decir, los presupuestos operativos. ¿Cuánto vamos a necesitar? ¿Cuántos participantes yo necesito para abrir una maestría? ¿Cuántos participantes se necesitan para abrir una especialidad, un diplomado? Perfecto, necesitamos 35 participantes como mínimo. Ya, entonces, ¿cuánto es el costo unitario de una maestría? Entonces, tengo que ver el tema de contratación de docentes, el tema de alquiler de aulas, el tema ahora del pago del internet, el tema del personal de apoyo. Entonces voy viendo todas las áreas, ¿no? Entonces eso no significa que las empresas que prestan servicios no puedan elaborar sus presupuestos maestros, ¿no? Cuando nosotros o cuando ustedes trabajan en entidades públicas, por lo general es un requisito que todas las entidades públicas, gobernaciones, alcaldías, universidades,
y otras empresas descentralizadas presenten sus presupuestos. Pero el presupuesto en sí, ¿qué es? ¿Qué implica el presupuesto? El presupuesto solamente en términos generales y términos sencillos le puedo decir, es todo lo que yo estimo hacer, lo convierto en unidades monetarias. ¿Qué quiere decir eso? Todas las actividades que yo planifico, que voy a realizar, tienen un costo, ¿no es cierto? Necesitan recursos. Habíamos dicho todas las actividades que hacen las empresas, ya sea una campaña publicitaria, ya sea un campamento de trabajo, necesitan un presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, igual las entidades públicas, con mayor razón. ¿Por qué? Porque ellas tienen que realizar una planificación de qué actividades van a realizar en la gestión. Cuando hablamos de gestión, por lo general estamos hablando de un periodo de tiempo a corto plazo, por lo general un año, ¿no? Por ejemplo, si yo estimo este año construir un colegio, ¿ya? Voy a construir, el alcalde estima construir un colegio en el barrio Luis Pizarro. Perfecto. Esa es su actividad, ¿no es cierto? Eso va a ser. ¿Qué implica eso? ¿Qué actividades implica? Ese es su objetivo, ¿no? La construcción. ¿Qué actividades implica? Implica, primeramente, hacer un estudio de diseño final del colegio. Implica realizar la contratación, ¿no es cierto? Lanzar al SICOES. Implica hacer la adjudicación. Implica, o sea, varias actividades. Y dentro de estas actividades, por ejemplo, la elaboración del diseño el diseño final del colegio implica que contratar, ¿no es cierto? Contratar a quién me va a diseñar, contrataré a un arquitecto, ingeniero civil, entonces implica recursos. Entonces todo eso se va haciendo una estimación de un presupuesto, ¿no? En ese sentido, también lo que queremos es que usted, o lo que pretendo es que ustedes como estudiantes conozcan las ventajas que tiene un presupuesto. No se olviden que el presupuesto es una herramienta de planificación. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, es una estimación. El presupuesto es un supuesto, es algo que puede o no puede pasar en el futuro. Por eso dice presupuesto. Entonces, no significa que yo, por ejemplo, estimo gastar 100.000 bolivianos. Pero he gastado 110.000 bolivianos. Eso significa que tú no has estimado bien, ¿no es cierto? Eso significa de que han habido situaciones que han hecho de que tu presupuesto se sobregire, como dice, no sea más alto de lo que tú has previsto, ¿no? Entonces siempre hay que hacer un análisis. Entonces siempre hay que hacer un análisis de datos históricos, ¿no? Para la elaboración de los presupuestos. Elaborar el presupuesto operativo y sus reportes de apoyo. Entonces, como les había indicado, el presupuesto maestro se desglosa en dos grandes presupuestos, podríamos decir, el presupuesto operativo y el presupuesto financiero. Y otro objetivo es reconocer los aspectos humanos de los presupuestos. Evidentemente, cuando nosotros elaboramos los presupuestos, los presentamos en unidades monetarias, es decir, los presentamos en datos cuantitativos que son fríos, ¿no es cierto? 5.000, 6.000, 100.000 bolivianos, o sea, son datos numéricos, pero ese dato numérico implica un aspecto humano. ¿En qué sentido? ¿Cómo yo he planificado que voy a gastar 50.000? He tomado aspectos del contexto social, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si como les decía, si yo quiero hacer un colegio, entonces no es que el alcalde lo va a hacer porque quiera hacerlo, entonces lo va a hacer porque ve la necesidad de que se pueda construir un colegio en ese barrio, ¿no es cierto? Entonces ahí está el aspecto humano.
Entonces, en ese sentido, tenemos que ver que los presupuestos siempre implican un aspecto humano en la planificación. Una pequeña introducción. A ver, ¿quién me puede colaborar con esta lectura? Ya, por favor. Es una función esencial de las organizaciones. Los presupuestos son una herramienta de planificación financiera como utilizan las compañías para la implementación de una estrategia. La gerencia utiliza los presupuestos para comunicar a toda la compañía los alineamientos y las metas. Ya. Gracias. Pues como dice ahí, ¿no? Un presupuesto es una función esencial de las organizaciones. Son herramientas de planificación financiera que por lo general utilizan las compañías para la implementación de sus estrategias. Por lo general las estrategias están plasmadas en forma cualitativa, ¿no? Desarrollar una campaña de promoción. O por ejemplo, lo que quiere la compañía es incrementar el número de socios de la cooperativa. ¿Cómo voy a incrementar? Ese es un objetivo. ¿Qué estrategias voy a hacer? Entonces, las estrategias van acompañadas de sus presupuestos, porque una estrategia es una acción, ¿no es cierto? Una acción que la empresa pretende realizar. Y las acciones necesitan recursos financieros, recursos humanos, recursos tecnológicos, los cuales van a lograr que se pueda implementar la estrategia y que se pueda alcanzar el objetivo. También nos indica de que la gerencia utiliza los presupuestos para comunicar a toda la compañía los lineamientos y las metas, es decir, hacia dónde queremos llegar, los objetivos que se pretenden alcanzar. Este año queremos vender 10.000 SOATs. Ahora que estamos en la época de que están vendiendo SOATs, 10.000 SOATs. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué estrategias tenemos que hacer? Entonces pondremos puntos de venta en aquellos lugares estratégicos de Tarija. Ponemos en el puente San Martín, pondremos en el puente de las Américas, pondremos en la circunvalación. ¿Qué otra estrategia? No nos alcanza el personal, contrataremos personal eventual que solamente se dedique a la venta de los SOATs. Eso necesita recursos, ¿no es cierto? Necesita un presupuesto. ¿Cuánto me implica a mí? ¿Cuánto personal van a contratar? Necesitamos 30 trabajadores. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos para hacer nuestra estrategia y poder llegar a nuestro objetivo? Vamos a difundir por todos los medios radiales, medios de comunicación tradicional, televisión, radio, panfletos. Perfecto, vamos a hacer eso. ¿Cuánto de recursos necesita? Un presupuesto, ¿no es cierto? Una estimación. Entonces, así. Entonces, los presupuestos, por lo general, como dice ahí, buscan que todo el personal de una compañía conozca las metas que se deben lograr. No, yo soy de producción, a mí que me interesa cuánto vende el área de comercialización. Yo soy del área de administración, a mí no me interesa cuánto producen o cuánto vende el área de producción y de comercialización. No se olviden de que una empresa es un sistema y todas las áreas se encuentran relacionadas unas a otras. ¿Qué tal si comercialización no vende? Si no vende, significa que va a bajar la producción. ¿Qué tal si baja la producción? Eso significa que el área de administración no va a tener pagos para que realice, ¿no es cierto? Si no estoy produciendo, entonces, ¿qué voy a pagar?
Entonces se van a disminuir las tareas administrativas. ¿Eso qué implica? Implica reducción de personal. Entonces se encuentran interrelacionadas desde, imagínense, cerrar la fábrica. ¿Qué implica cerrar la fábrica? Despedir trabajadores, despedir no solamente del área de producción, del área de limpieza, un montón de situaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, los presupuestos, como indica aquí, deben ser de conocimiento de todos los implicados dentro de una organización. Aquí hay una frase muy interesante y muy bonita la cual hago mención, ¿no? La cual indica de que planear por adelantado evita la administración por crisis, ¿ya? Por lo general, a veces las empresas en anteriores años o en anteriores décadas, podríamos decir, no hacían una planificación. Y hay por lo general, hoy en día también hay negocios, hay centros comerciales, hay unidades operativas, las cuales no realizan una planificación, no realizan una estimación de sus gastos, una estimación de un presupuesto de ventas, ¿no? ¿Por qué? Porque ven que es una herramienta que no es necesaria para su empresa. Mi empresa es muy pequeñita, solamente tengo una tienda de barrio, no, ¿para qué voy a hacer un presupuesto? Sí, debo hacer un presupuesto porque esa pequeña unidad de negocio tiene recursos, necesita recursos para seguir funcionando. ¿A qué tal si, por ejemplo, este mes en mi tiendita de barrio yo no vendo lo necesario para poder pagar el alquiler? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tal si este mes yo no vendo lo necesario para poder abastecerme de productos para mi negocio, para mi pequeña tiendita de barrio? Voy a estar desabastecido de productos. ¿Eso qué significa? Que cuando un cliente quiere irme a comprar algo, yo le diga, no tengo, mañana me va a llegar. Y ustedes saben, a veces el cliente 1, 2, 3 veces te puede perdonar. Para la siguiente, pues ya no irá a tu tiendita, irá a la de la competencia. Entonces ya estamos perdiendo clientes, ¿no es cierto? Esa fidelidad, como tanto buscan las empresas, ¿no? Entonces siempre es bueno planear, siempre es bueno planificar, no solamente en las empresas, sino también como personas. No se olviden de que el tiempo no vuelve atrás, chicos. Ya no puedo decir, pucha, era que haga esto, era que haga esto, era que invierta en esto, era que... Ya no. Pues para eso hay que hacer una planificación de qué es lo que queremos nosotros como personas para nuestro futuro. Yo de aquí 2 años, ¿cómo me veo? Para lograr ese objetivo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estrategias tengo que implementar? Me veo profesional, perfecto. Entonces, ¿qué estrategias tengo que implementar? Bueno, necesitaré dedicarle 5 horas al estudio, necesitaré fotocopias, necesitaré adelantar materias para poder salir más rápido, ¿no? Para adelantar materias necesito esforzarme un poquito más en mis estudios, dejar de dedicarle a otras actividades y centrarme en mis estudios. Entonces voy haciendo una planificación, pero no solamente una planificación en su mente, una planificación a mí que esté plasmada, ya sea en un documento, ya sea en una hoja, la cual se pueda cumplir, la cual podamos nosotros esforzarnos y poder cumplir esa planificación y poder alcanzar ese objetivo que se hemos trazado. ¿Qué me indica? La estrategia, los planes y presupuestos están relacionados, permitiendo integrar los planes de la empresa, ayudando a descubrir debilidades en la estructura de la organización. Entonces, esos 3 elementos se encuentran muy interrelacionados los unos con los otros. Es decir, las estrategias, los planes y los presupuestos. Ustedes ya han debido alguna vez escuchar el tema de la planificación.
hay dos tipos de planificaciones de acuerdo, o hay dos tipos de planes de acuerdo al tiempo en el cual yo lo ejecute, o a su temporalidad, como indican en algunos libros. Tenemos planes a corto plazo, o planes operativos, y planes a largo plazo, o planes estratégicos. Entonces, en ese sentido también tenemos presupuestos operativos, que son a corto plazo, y presupuestos estratégicos o presupuestos a largo plazo, ¿no? Entonces, como ven, como me indica, esos tres elementos fundamentales se encuentran muy relacionados los unos con los otros. ¿Qué es un presupuesto? Podemos decir que un presupuesto es la expresión cuantitativa de un plan de acción. Es decir, transformar ese elemento cualitativo, que es un plan de acción, en un elemento cuantitativo, que sería su presupuesto. Como les decía, vamos a realizar una campaña de promoción. Perfecto, para tu campaña de promoción ese es tu plan de promoción, ¿no es cierto? Vamos el día lunes, vamos a salir a la plaza principal, vamos a hablar con los medios radiales. Perfecto, para eso ¿qué necesito? Necesito desplazarme, no solamente vamos a ir nosotros como personas, tenemos que llevar banners, tenemos que llevar algunos afiches para repartir. Perfecto, ¿cuánto implica la impresión de los banners? ¿Cuánto implica la impresión de los afiches? Entonces, todo ese plan de acción lo tengo que transformar en una expresión cuantitativa. Entonces, es la expresión cuantitativa de un plan de acción propuesto por la administración para un periodo determinado y una ayuda para coordinar aquello que deberá hacerse para implementar dicho plan, ¿cierto? No solamente debe partir del área de administración, sino también debe partir de las diferentes áreas que son parte de la empresa, del área de comercialización, del área de ventas, del área de marketing, del área de producción, del área de recursos humanos. Queremos hacer una capacitación a todo el personal, porque vemos que algunos funcionarios que están entrando a trabajar no conocen, por ejemplo, de la ley SAFCO en algunas entidades públicas. Entonces queremos hacer una capacitación general, porque esto va a mejorar la productividad de la empresa, ¿no es cierto? Se van a reducir tiempos de atender al público, tiempos de conocer la normativa y muchas otras cosas, ¿no? Un plan de acción, un plan de capacitación. Perfecto. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos pues un experto que venga a dictarnos un curso acerca de la ley SAFCO. Perfecto. Ese experto, ¿dónde se encuentra? Está en la ciudad de La Paz, es el doctor XXX. Necesito trasladarlo. ¿Cómo va a ser el curso? ¿Va a ser virtual? ¿Va a ser presencial? Queremos que sea presencial. Entonces tenemos que trasladarlo al docente aquí, ¿no es cierto? Para eso, ¿qué necesito? Pasajes. Necesito que aquí esté hospedaje. Pues nos cobrará un honorario o algo nos cobrará. Entonces, hago un presupuesto, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el objetivo? Voy a invertir recursos. Siempre, jóvenes, cuando elaboremos un presupuesto o tratemos de hacer un plan de acción, siempre tengo que enfocarme en la visión de costo-beneficio. ¿Cuánto es el costo y cuál es el beneficio que yo como empresa o yo como persona voy a rescatar? También nos dice que un presupuesto incluye por lo general los aspectos tanto financieros como no financieros de un plan y sirve como un plano que la organización deberá seguir en un periodo próximo, ¿no es cierto? O sea, generalmente los presupuestos se hacen para periodos que van a venir, por eso dice presupuestos para periodos futuros. Yo no puedo hacer un presupuesto para la gestión 2020. Imagínense, ya la gestión ya ha sido concluida, los recursos ya han sido ejecutados,
pero sí yo puedo hacer un presupuesto para la gestión 2022. Son actividades que se van a realizar, son actividades que yo estoy planificando ejecutarlas. Van a ser recursos que yo estoy planificando invertir, ¿no es cierto? Van a ser planes que yo estoy planificando implementar dentro de mi empresa. Son objetivos que yo estoy pretendiendo alcanzar en un periodo determinado. Y por lo general los presupuestos se elaboran para periodos cortos, que son un año, ¿no es cierto? Generalmente los presupuestos operativos son para un año, ¿no? Eso no implica que puedan realizar mensualmente sus presupuestos de ventas, de presupuestos de compras, presupuestos de producción. No, eso no implica. Depende mucho de las características de la empresa, ¿no? Si yo quiero elaborar mi presupuesto de forma mensual, lo elaboro. Si yo quiero hacer un presupuesto trimestral, lo elaboro. Eso mucho depende del criterio del planificador dentro de la organización. Por lo general, un presupuesto abarca todas las áreas de la empresa, cada una de las cuales estará representada por una partida presupuestaria. Cuando hablamos de partidas presupuestarias, por lo general estamos hablando de entidades públicas. Las entidades públicas se manejan bajo un clasificador presupuestario, ¿no? Este clasificador presupuestario lo elabora el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? O ellos nos dan las directrices, ¿no? En ese sentido, todas las acciones o todas las operaciones que yo pueda planificar deben estar expresadas, como dice aquí, en una partida presupuestaria. Y la suma de las partidas presupuestarias me va a dar lo que es el presupuesto de la entidad o el presupuesto de mi empresa. Algunas características de los presupuestos. Tienen que tener un carácter de pronosticabilidad, es decir, que son elaborados para periodos futuros, ¿no es cierto? Y como su nombre lo indica, es un pronóstico. Cuando ustedes, por ejemplo, vemos en la televisión, nos hablan, ¿no?, del pronóstico del clima. Se estima de que para el día de mañana haya una probabilidad de lluvia del 80%, la temperatura sea, y nos dan pronósticos, ¿no es cierto? ¿En función a qué nos dan ellos pronósticos? En función a datos que les arrojan sus herramientas de estimación del clima, ¿no es cierto? Pero eso no significa de que va a suceder eso, ¿no es cierto? A veces vemos, mañana nos dicen, ¿no?, los que presentan el clima, se prevén chubascos, y todo mundo, pucha, mañana saquemos los paraguas, ropa de lluvia, las botas, y vemos al día siguiente, medio que no se cumple, ¿no es cierto? Entonces, ese tiene el carácter también de un presupuesto. Pero yo, como les decía, para elaborar un presupuesto, yo necesito elaborarlo en función a un análisis científico, en función a análisis de datos históricos, ¿no es cierto? Perfecto, yo el mes anterior he vendido 100 unidades, el mes de hace 2 meses he vendido otras 200 unidades, medio que la tendencia está a que baje. Entonces no puedo decir yo en marzo voy a vender 1.000.000 de unidades. Entonces es irreal, ¿no es cierto? No está de acuerdo a la tendencia. Entonces el presupuesto tiene que tener ese carácter de pronosticabilidad. El tema de economicidad, ¿ya? Expresarlo siempre en términos económicos, ¿no? Entonces, ahí nos implica cuántos recursos vamos a recaudar, cuántos recursos vamos a destinar para la producción, cuántos recursos vamos a destinar para el área de comercialización,
para el área de productividad, para el área de administración. Entonces, ¿cuántos recursos estimamos recaudar? Pues siempre en el sentido de economicidad. Y, jóvenes, les digo que mi presupuesto maestro o mi presupuesto de ventas nunca debe ser inferior a mi presupuesto de producción o a mi presupuesto de gastos. En otro sentido, nunca mis ingresos tienen que ser menores a mis egresos o mis gastos, ¿no? Entonces siempre tengo que estimar mayores ventas que mayores gastos que se realicen dentro de la empresa. El tema de susceptibles de revisión. O sea, no significa de que ese es el presupuesto y lo tenemos que cumplir a un 100%. O ese es el presupuesto y se cumple. No se modifica ni una coma, nada. Si ustedes alguna vez han escuchado hablar en la televisión, se habla a veces de las modificaciones presupuestarias. Entonces, ¿qué es la modificación presupuestaria? Es hacer un arreglo a mi presupuesto. Es decir, perfecto, si yo he estimado gastar 500 o 5.000 en publicidad, pero he visto que la publicidad ya no implica tanto invertir en los medios tradicionales, sino más bien invertir en los medios digitales. Entonces ya no es lo mismo, ¿no es cierto?, gastar en medios tradicionales que en los medios digitales o a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces haré una modificación. Esos recursos que no voy a utilizar en publicidad, lo destinaré a otra área. Entonces, es sujeto de revisión. Eso es lo que es una de las características de los presupuestos. Flexibilidad también está relacionado con lo que es la revisión, ¿no? Que pueden ser modificables. No es que el presupuesto es este y no se toca y nadie me modifica nada. No, es sujeto de revisión y es flexible. Fiabilidad debe ser los datos que nosotros expresemos en un presupuesto tienen que tener, como les decía, un sustento científico, un sustento técnico, más no tanto científico, sino más bien un sustento técnico en el sentido, a ver, ¿por qué has presupuestado? ¿Por qué has presupuestado este mes vender tantas unidades? Es que el mes anterior, si ustedes ven los datos, hemos registrado estas ventas, el mes siguiente hemos hecho una comparación entre 3 meses, hemos sacado un promedio. Ser fiables, ¿no? De acuerdo a la realidad que está pasando en la actualidad, ¿no es cierto? Participación. Entonces, un presupuesto no se elabora en 4 paredes, una persona encerrada en su computadora y comenzando a estimar. Nadie es el mago de la película, ¿no? Debe ser participativo. Deben participar desde las personas operarias hasta las personas que toman decisiones. Entonces, eso es el espíritu de un presupuesto que involucre a todos los que están dentro de una organización, desde el rango más bajo hasta el rango más alto. Entonces, ahí sí todos los que integran una organización se sienten identificados, ¿no es cierto?, con la entidad, con la empresa, con su presupuesto, con los objetivos que se quiera alcanzar. Periodicidad. Siempre tiene que estar expresado, por lo general, un presupuesto siempre tiene un límite de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, como les hablaba, generalmente los presupuestos operativos se realizan en un año, pueden ser trimestrales, pueden ser mensuales, tienen que tener una periodicidad. Bueno,
Estas son algunas de las características que deben tener todo presupuesto. Hablábamos hace rato de los tres elementos que se interrelacionan entre sí, que son las estrategias, los planes y los presupuestos, ¿no? O lo que es la estrategia, la planeación y los presupuestos. Los planes estratégicos, por lo general, se expresan mediante presupuestos a largo plazo y los planes operativos, que serían los presupuestos a corto plazo. Y los presupuestos a corto plazo o los presupuestos operativos se expresan mediante presupuestos, como indicaba, a corto plazo. Los presupuestos ayudan a los gerentes a evaluar los ingresos y las oportunidades estratégicas, brindándoles una retroalimentación acerca de los efectos probables de sus estrategias y de sus planes, ¿no? Entonces, aquí analizamos todas las estrategias y las oportunidades que tiene la empresa y de los planes que podamos nosotros implementar para alcanzar esas estrategias que estamos planificando. Entonces, tiene mucho de relación estos tres elementos, ¿no? Y aquí vemos un pequeño esquema a través de un análisis estratégico, ¿no? Cuando hacemos un análisis estratégico, hacemos en función a dos visiones. Una visión a largo plazo y una visión a corto plazo. Una visión a largo plazo implica un presupuesto a largo plazo. Y una visión a corto plazo implica un presupuesto a corto plazo. Tipos de presupuestos. Aquí vamos a ver algunos tipos de presupuestos según algunos aspectos o algunos puntos de vista en los cuales se clasifica, ¿no? Según su flexibilidad, tenemos los presupuestos rígidos o estáticos y los presupuestos variables o flexibles. Según el periodo, tenemos presupuestos a corto plazo y presupuestos a largo plazo. Según el campo de aplicación en la empresa, tenemos presupuesto maestro y presupuesto de operación y presupuesto de venta, presupuesto de producción y otros. Según el sector, tenemos lo que son los presupuestos públicos de las entidades públicas y los presupuestos privados. Entonces, eso es una clasificación de algunos presupuestos según algunos criterios, según la flexibilidad, según el periodo, según el campo de aplicación en la empresa, según el sector en el cual se elaboren los presupuestos. Vamos a ver lo que es el ciclo presupuestal. Por lo general, dice, las compañías bien organizadas utilizan de manera continua los siguientes pasos presupuestales. Ese es el ciclo presupuestal que pasan todos los presupuestos que se elaboran, ya sean entidades públicas, entidades privadas, ya sean a corto plazo, ya sean a largo plazo, ya sean presupuestos operativos, presupuestos financieros, presupuestos de ventas. Ese es todo el ciclo presupuestal. Se parte de un plan de actuación, de un plan de acción que vamos a realizar. Se elaboran los nuevos objetivos presupuestales que se quieren lograr. En función a los objetivos que se quieren lograr, se elaboran los presupuestos. Se hace una comparación entre lo presupuestado y lo ejecutado. Es muy diferente lo que yo presupuesto, por lo general, es muy diferente lo que yo presupuesto a lo que he logrado o lo que yo he ejecutado.
En otras palabras, es muy diferente a lo que yo pretendo vender a lo que yo he vendido, ¿no es cierto? El escenario ideal es que sea igual. Ha estimado vender 100 unidades y he vendido las 100 unidades. Perfecto, bárbaro. O sea, tu presupuesto, tu estimación, tu planificación ha salido al 100%. Pero a veces sabemos que no es así. No es así. ¿Cierto? Entonces se debe hacer una comparación. Después se debe hacer un análisis de desviación. ¿Cuánto ha sido esa diferencia entre lo ejecutado y lo planificado? Si hay una brecha pequeña, perfecto, está dentro de lo permitido dentro de la planificación. Pero ¿qué tal si decíamos, hemos estimado vender 10.000 unidades y hemos vendido 100 unidades? Imagínense la brecha. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido ese análisis de desviación? Y nuevamente vuelve el ciclo, ¿no? Nuevamente hacer un plan de acción, un plan de actuación, o fijarse objetivos presupuestales, elaborar el presupuesto, hacer comparaciones y hacer desviación. Y es un ciclo, ¿no? Que se repite. Hablamos aquí también del ciclo presupuestario. Se debe que trabajar en forma conjunta tanto los gerentes y los jefes de área que planean el desempeño de la compañía en su conjunto. Se debe hacer una planificación de manera conjunta, como ya habíamos indicado, el tema de la participación, que es una de las características de los presupuestos. La alta gerencia proporciona a los jefes del área un marco de referencia, un marco en el cual podemos decir que es el punto de partida en la cual los gerentes van a trabajar para poder hacer estimaciones a futuro. Los gerentes ayudan a los jefes de área a investigar las variaciones con respecto a los planes, ¿no es cierto? O sea, no solamente es responsabilidad de los jefes de área el tema de no haber logrado lo planificado, sino es una tarea conjunta, es una tarea que engloba a jefes de área, a gerentes comerciales, a gerentes de unidades, al mismo administrador de la empresa, ¿no? Los gerentes y los jefes de área toman en cuenta la retroalimentación del mercado, los cambios en las condiciones generales y su propia expectativa cuando se empiezan a hacer planes para el siguiente periodo. Como les decía, no solamente es centrarme yo, meterme en una oficina de 4 paredes y comenzar a elaborar mi presupuesto. ¿Qué me importa qué está pasando afuera? Yo estoy elaborando mi presupuesto. ¿No? Entonces debo tomar en cuenta todas las situaciones del contexto. ¿Qué ha pasado en el tema de mercado? ¿Se está vendiendo mi producto? ¿Mis clientes están satisfechos con mi producto? ¿Qué ha pasado con la economía? ¿Está bajando la economía? Los sueldos generalmente se están reduciendo. Por lo general lo que pasa actualmente. A ver, ¿qué está pasando actualmente? Generalmente en todas las entidades públicas y privadas se están reduciendo los sueldos, la gente está optando por el tema del contrabando más que por los productos legales, hay mayor comercio informal, han venido empresas de otros lugares a establecerse con mayor poder económico, entonces hacen de que yo pueda analizar toda esa situación, ¿no es cierto? Si ustedes han podido ver estos últimos días, una de las empresas grandes, una de las empresas chocolateras más grandes de Bolivia ha comenzado, ¿no es cierto?, a sacar por las redes sociales una campaña publicitaria de compra, que no me acuerdo qué empresa era. ¿No se acuerdan ustedes? ¿Jóvenes? No, Lisa. Había una empresa, no me acuerdo ahorita,
de Sucre, creo que es una empresa. Seibo. Los ceibos, ¿no es cierto? Los ceibos. Compra ceibos, crea 10 bolivianos, o sea, comenzó a hacer estrategias porque ha visto de que la situación del contexto, ha visto de que han bajado sus ventas, ha habido mucho comercio informal, está entrando mucho producto de Argentina, mucho producto de otros países, entonces está viendo de no poder cerrar su empresa y poder hacer estas campañas llamando a la conciencia de los consumidores bolivianos y que consumamos producto boliviano, ¿no? Aquí podemos ver una definición ya más de lo que es un presupuesto maestro, ¿no? Podríamos decir que es el principal presupuesto de tu empresa u organización, la culminación de todo un proceso de planificación, comprendiendo todas las áreas de la organización. No se olviden, eso es muy importante. El presupuesto maestro no solamente es del área de producción, no, el presupuesto maestro implica todas las áreas de la empresa. En ese sentido, es decir, un presupuesto maestro es un presupuesto que proporciona un plan global para un ejercicio económico próximo. Cuando hablamos de ejercicio económico próximo, estamos hablando de un periodo económico próximo. Puede ser un mes, puede ser un año, máximo un año. Generalmente se fija a un año, debiendo incluir el objetivo de utilidad y el programa coordinado para lograrlo. ¿Qué es? Generalmente el presupuesto maestro busca lograr un objetivo en temas económicos, en tema de utilidades que persigue alcanzar la empresa. Y en ese sentido se debe coordinar con el tema de los planes de acción que se van a ejecutar para poder alcanzar ese objetivo de utilidad. Consiste además en pronosticar sobre un futuro incierto, porque cuanto más exacto sea el presupuesto o pronóstico, mejor se presentará el proceso de planificación fijado por la alta dirección de la empresa, como les indicaba, ¿no? Mientras yo analice todos los elementos de mi contexto, tanto externos como internos, y realice una buena planificación, y mi planificación se pueda ejecutar en un 100%, entonces todo el proceso de planificación significa que ha sido bien elaborado, que he tomado en cuenta todos los elementos que debería haber tomado un planificador, ¿ya? Y eso lo he plasmado en un presupuesto en términos cuantitativos. Entonces, esta es la definición que nos podríamos quedar acerca de un presupuesto maestro. También nos habla aquí que el presupuesto maestro expresa los planes operativos y financieros de la administración para un periodo específico e incluye un conjunto de estados financieros presupuestados. Lo que les hablaba hace rato, ¿no es cierto? El presupuesto maestro está integrado por dos elementos fundamentales, que es el presupuesto operativo y el presupuesto financiero. Los planes operativos tratan acerca de la mejor forma en que se utilizan los recursos limitados de una organización. Los planes financieros o los presupuestos financieros tratan de cómo obtener esos fondos para adquirir tales recursos, como yo a través de fuentes externas o las mismas fuentes internas capto recursos para poder lograr esos objetivos que he planificado. El presupuesto maestro está compuesto
por dos presupuestos menores, que son el presupuesto operativo y el presupuesto financiero. Vamos a ver una estructura general de lo que es un presupuesto maestro. Ahí ustedes ven, en la parte superior, hablamos del presupuesto de operaciones, en la cual están involucrados los presupuestos de ventas y los presupuestos de comerciales de producción. Y dentro del presupuesto de producción hablamos de tres pequeños o subpresupuestos, que son el presupuesto de materia prima, el presupuesto de mano de obra directa y el presupuesto de gastos o costos indirectos de fabricación. La suma de estos tres presupuestos me va a dar lo que es el costo de producción o el presupuesto de producción. También tenemos ahí lo que son el presupuesto de ventas y administración, de gastos de ventas y administración. Y abajo en la parte inferior tenemos lo que es el presupuesto financiero, que implica lo que es el estado de resultados presupuestado, el estado de flujo de efectivo presupuestado y el balance general presupuestado. Pues debo elaborar en un presupuesto financiero estos tres estados presupuestados, en el cual implica el estado de resultados, el estado del flujo de efectivo y el balance general. Este es un esquema general que se utiliza para la elaboración de los presupuestos maestros. La suma de el presupuesto operativo más el presupuesto financiero me va a dar lo que es mi presupuesto maestro. Vamos a ver el primer presupuesto, el presupuesto operativo. El presupuesto operativo indica que es la expresión cuantitativa de los planes de la empresa a corto plazo. Muestra en términos monetarios, por lo general, los ingresos que generará la empresa en un periodo de tiempo determinado, así como los costos y los gastos en que se incurrirán en ese periodo de tiempo. Si yo estimo mis ingresos para un año, entonces los costos y los gastos deben ser estimados o presupuestados también. Creo que nos ha botado el internet, ¿no? Como les decía, entonces, siempre cuando yo hago la elaboración... Se le he cortado. Sí, perfecto, chicos. Como les indicaba, está medio inestable el internet. Pero bueno, como les indicaba, siempre que yo elabore un presupuesto operativo, tiene que ser en el mismo periodo de tiempo. Si mis ingresos están estimados para un año, mis costos y mis gastos también deben estar estimados para un año. Debe ser participativo, contar con la aprobación de todo el personal responsable de su ejecución. Entonces, como les decía, cumplir ese carácter de participativo que tienen los presupuestos. El presupuesto operativo está constituido por, lo general, un presupuesto de ventas, un presupuesto de producción, también hablamos de un presupuesto de inventario de compras y gastos operativos. Esto lo vamos a ver más a detalle cuando vayamos elaborando de manera práctica los presupuestos operativos. Su elaboración y aplicación permiten elaborar
el estado de ganancias y pérdidas presupuestados. Yo con el presupuesto operativo puedo elaborar lo que son el estado de pérdidas y ganancias presupuestadas, es decir, el estado de resultados, ¿cierto? Entonces es un insumo. El presupuesto operativo es un insumo para lo que es el estado de resultados. Pasos previos en la elaboración de un presupuesto operativo. Primeramente, se debe identificar el problema y la incertidumbre en la cual estamos. No es lo mismo elaborar un presupuesto en el año 2018 que elaborar ahora un presupuesto en el año 2021 o 2022. O sea, las situaciones, las circunstancias son muy diferentes. El contexto es muy diferente, entonces debo tomar en cuenta todos esos elementos. Obtener la información. Mientras mayor información tenga yo, mi presupuesto o mi planificación se va a poder cumplir. Pero si yo lo elaboro de una forma, no, así nomás ponerle este solamente es para un requisito que cumplir, mi planificación no va a ser más adecuada. Realizar predicciones acerca del futuro. Estimación. De predicciones estamos haciendo estimaciones. Prever qué puede pasar en el futuro. ¿No es cierto? Tomar decisiones mediante la elección entre alternativas. No, jóvenes, cuando yo elaboro un presupuesto, no solamente, o todo en la vida, no solamente tiene un camino, sino podemos tener varios caminos y la decisión la tomamos nosotros como planificadores. ¿Cuál es la elección más adecuada para la empresa? Implementar la decisión, evaluar el desempeño y aprender, ¿no es cierto? Implementarla, evaluarla, hacer la comparación, hacer los ajustes y aprender de los errores. Vamos a ver ahora los pasos en la elaboración. Estos eran los pasos previos que tengo que hacer yo, ¿no es cierto? Identificar el problema, obtener información, realizar predicciones acerca del futuro, tomar decisiones acerca de las alternativas, implementar la decisión, evaluar el desempeño y comparar o aprender. Ahora vamos a ver los pasos que se deben seguir en la elaboración de un presupuesto operativo. Paso número 1. Realizar la preparación del presupuesto de ingresos, es decir, el presupuesto de ventas. Yo siempre debo partir de los ingresos que pretendo obtener. No debo partir de los gastos que voy a realizar, sino siempre debo partir de los ingresos que yo pretendo obtener. Una vez que elaboro el presupuesto de ingresos, estoy en las condiciones de preparar el presupuesto de producción. Primeramente en unidades. Perfecto. Pretendo vender 1000 unidades del producto X. Entonces debo preparar un presupuesto de producción, pero en unidades. Una vez que preparamos el presupuesto de producción en unidades, el siguiente paso que debo realizar es preparar el presupuesto de consumo de materiales. Perfecto, para esas unidades, ¿cuánto de material vas a consumir? ¿Cuánto de material vamos a comprar?
cuánto de material se tiene disponible en la empresa. Entonces, preparar el presupuesto de consumo de materiales directos y compra de materiales directos, de materia prima, ¿no es cierto? Una vez que preparamos el presupuesto de consumo de materiales directos, vamos a elaborar lo que es el presupuesto de mano de obra directa, ¿ya? Cuánto de personal se necesita, cuántas horas se va a trabajar para poder producir esas unidades que hemos estimado producir. Entonces debo hacer un presupuesto de mano de obra directa. Y después elaborar un presupuesto de costos indirectos de fabricación o manufactura. Entonces, si ustedes ven ahí, tenemos los 3 elementos de producción: materia prima, mano de obra y costos indirectos. Entonces, esos son los pasos que debo hacer. Una vez que he elaborado los 3 elementos, debo realizar un presupuesto del inventario final. Debo elaborar un presupuesto del inventario final que me va a quedar. Y debo preparar el presupuesto de costo de bienes vendidos. ¿Se acuerdan que habíamos visto el tema de el estado de costos, en los cuales me muestra el costo de los bienes vendidos? Entonces también debo preparar el presupuesto de los costos de bienes vendidos, que es el presupuesto número 7 que debo elaborar. El presupuesto número 8 es el presupuesto de los costos que no son de manufactura, es decir, los costos administrativos, los costos de comercialización, que no son relacionados de manera directa a la producción. El presupuesto número 9 es el presupuesto del estado de resultados que debo elaborar. Ya una vez que he elaborado el presupuesto de costos de manufactura, debo elaborar el primer presupuesto financiero, podríamos decir, que es el presupuesto de estado de resultados. Y aquí vamos a ver una estructura de lo que es el presupuesto operativo. Tenemos el presupuesto de ventas, tenemos el presupuesto de producción, el cual implica el presupuesto de compra de materiales directos, presupuesto de mano de obra directa, presupuesto de costos indirectos de fabricación, el presupuesto de gastos de venta y administración, el presupuesto de costos de productos vendidos y por último el estado de resultados. Entonces es un pequeño esquema también que lo vamos a ver. El siguiente presupuesto. Habíamos dicho de que el presupuesto maestro está integrado por dos presupuestos generales, ¿no? El presupuesto operativo y el presupuesto financiero. Entonces, vamos a ver el presupuesto financiero, el cual implica que el presupuesto financiero viene a cuantificar las necesidades en bienes de capital, de recursos, consecuencia de las decisiones tomadas dentro de la planificación estratégica. Entonces aquí es de dónde obtenemos los fondos, cuáles son los bienes de capital que necesitamos para poder implementar los planes elaborados dentro de la planificación estratégica. Me indica que el presupuesto financiero es la base del presupuesto maestro, que está formado por el presupuesto de gastos de capital, presupuesto en efectivo, balance general presupuestado y el estado de flujo de efectivo presupuestado. Como ven,
El presupuesto financiero presenta estos cuatro subpresupuestos: presupuesto de gasto de capital, presupuesto de efectivo, balance general y el estado de flujo de efectivo presupuestal. Indica que está constituido por el presupuesto de venta de producción. No, ese no, jóvenes. Este es el presupuesto operativo. Aquí vamos a ver la estructura de un presupuesto financiero que engloba el presupuesto de capital, de efectivo y el balance general. Como ven, es mucho más sencillo que el presupuesto operativo, ¿no? Entonces aquí la parte más significativa dentro del presupuesto maestro se lleva el presupuesto operativo. Vamos a ver algunos pasos también en la elaboración del presupuesto financiero. Primeramente, se debe elaborar el presupuesto de gastos de capital. Una vez que obtenemos el presupuesto de los gastos de capital, debemos elaborar el presupuesto del efectivo que vamos a recaudar, ¿no? Una vez que elaboramos el presupuesto del efectivo, pasamos a elaborar el balance general presupuestado y después a realizar la estimación del estado de flujo de efectivo presupuestal. Entonces son cuatro pasos que se deben seguir en la elaboración del presupuesto financiero. Elaborar el presupuesto de gasto de capital, elaborar el presupuesto de efectivo, elaborar el balance general y elaborar el estado de flujo de efectivo. Vamos a ver algunas ventajas en general de lo que son, de lo que es el presupuesto maestro. Primeramente, me permite definir los objetivos básicos de la empresa, ¿no? Es decir, establecer bien qué es lo que pretende la empresa lograr, qué es lo que la empresa se ha puesto como meta a alcanzar. Determinar la autoridad y responsabilidad para cada una de las áreas de la empresa. Es decir, ¿quién es el responsable? ¿Quién es la máxima autoridad responsable de esa unidad? Bien, entonces, ese responsable es la persona que debe responder ante las acciones que se van a realizar. Entonces, el presupuesto me permite identificar quién es el responsable del área de contratación de mano de obra directa, quién es el responsable del área de compras de materia prima. Entonces, se van fijando responsables, ¿no es cierto? Otra ventaja es oportuno para la coordinación de las actividades de cada una de las áreas de la empresa. Entonces, como hemos dicho, el presupuesto de ventas no debe ir aislado del presupuesto de producción. El presupuesto de producción no debe ir al lado del presupuesto de gastos, de administración y de ventas. Entonces, todo debe haber una coordinación entre todas las áreas. Facilita el control de las actividades, ¿no es cierto? En función a presupuestos, a las ejecuciones, vemos qué actividades se están realizando y qué actividades no se están pudiendo realizar dentro de la empresa y ver por qué no se están realizando y quiénes son los responsables de que no se realicen esas actividades dentro de la empresa.
También permite realizar un autoanálisis de cada periodo. Decíamos, es una retroalimentación constante en la cual yo debo aprender de los errores, ¿no es cierto? Entonces debe hacer una retroalimentación. Los recursos de la empresa deben manejarse con efectividad y eficiencia, ¿no? Entonces sabemos que todas las empresas tienen recursos ilimitados. Entonces estos deben manejarse de una manera efectiva y eficiente dentro de la empresa. Prevén un marco de referencia para juzgar el desempeño. Es decir, en base a un presupuesto es como mi meta alcanzar, ¿no es cierto? Y una vez que yo ejecuto mi presupuesto, en base a ese marco de comparación o marco referencial, veo si mis acciones, si todas las actividades que yo he realizado han alcanzado lo que yo he pretendido lograr. Por eso me dice que es el marco de referencia, el marco de trabajo, el marco de comparación. Motiva a los gerentes y personal de la empresa. Es decir, estamos ante una situación de un objetivo a alcanzar. Y el objetivo a alcanzar implica todo el esfuerzo de los involucrados dentro de la organización. Es decir, gerentes, personal de apoyo, personal técnico, personal de limpieza, personal de staff, entonces todo tipo de personal, ¿no? Entonces, es motivante. También, como toda situación, tiene sus desventajas. Y vamos a ver algunas desventajas también de lo que son los presupuestos maestros. El presupuesto solo es un estimado, no pudiendo establecer con exactitud lo que sucederá en el futuro. Es una herramienta de planificación, una herramienta de predicción. Nadie, ninguna empresa, nadie en el mundo tiene con exactitud qué es lo que puede pasar, ¿no es cierto? A veces hacemos planificaciones. ¿Sí? ¿Se entrecorta? ¿Se entrecorta, jóvenes?